Entonces, como dije, en el pasado reciente, el tratamiento estándar o el diagnóstico estándar era una biopsia con tinciones y le decían uno es un adenocarcinoma escamoso, etcétera. Ahora, como pueden ver en este slide, hay unas subclasificaciones. Hay el adenocarcinoma puede tener una mutación EGFR, una mutación KRAS, ALK, y ustedes van ahí como dicen, una sopa de letras de diferentes mutaciones que pueden ser utilizadas para tratamiento. ¿Cómo encontramos estas mutaciones? A través de estudios moleculares. El mejor en este momento, de acuerdo a la literatura, es uno que se llama Next Generation Sequencing, o NGS, que ha permitido ver un montón de estudios genéticos en una muestra muy pequeñita y en un tiempo aceptable de alrededor de 10 días. Entonces podemos hacer el NGS en la biopsia, en el tejido que nos da el patólogo, o podemos hacer también el mismo tipo de estudio en la sangre, porque hay una técnica ahora donde puede capturar el ADN del tumor y hacer esos estudios, se llama la biopsia líquida. En mi opinión, la mejor forma de evaluar un paciente para estudios moleculares es con una combinación de biopsia líquida y de tejido, porque si uno puede tener una visión más general de qué es lo que está pasando dentro del tumor. Tenemos que acordarnos que hay variedades en estas mutaciones basadas en raza o procedencia étnica. Por ejemplo, en pacientes asiáticos, las mutaciones en el gen EGFR son muy comunes, hasta 60% en algunas publicaciones, pero uno puede decir tranquilamente que casi la mitad de pacientes asiáticos van a tener esta mutación, que nos permite tratar a los cánceres de una forma mucho más eficiente. En pacientes de raza caucásica, la frecuencia de esta mutación es alrededor del 14-15%, y en pacientes latinoamericanos de origen hispano, la mutación es más común, se ha descrito hasta el 33%, especialmente en ciertas poblaciones como en el Perú, donde hay mucha combinación con genes asiáticos. Hay también diferencias en otros genes que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la mutación del KRAS es más común en pacientes afroamericanos que en pacientes latinos. ¿Y por qué es importante tener esos estudios? Porque si uno basa el tratamiento que va a ofrecer al paciente en base a la histología y los estudios moleculares, los resultados son mucho mejores. Ustedes pueden ver en este slide el grupo A, el que tiene la mejor sobrevida aquí, es el grupo de pacientes que han sido tratados basados en los estudios moleculares. En este caso, pacientes que tenían mutaciones y fueron tratados con la terapia dirigida, comparada con pacientes que tenían mutaciones, pero fueron tratados con el tratamiento que le decimos una talla le queda a todos, que no es adecuado. Entonces hay una diferencia muy grande en la posibilidad de estar vivo y con un tumor que está controlado si se hace el tratamiento adecuado. Y estos son algunos hechos en unos pacientes que tenían la mutación en este gen. Les han dado un tratamiento dirigido que se llama erlotinib, en la línea de color guindo, o les han dado el tratamiento genérico que dábamos antes a todos, que es la quimioterapia, y ustedes pueden ver una diferencia muy grande en lo que se llama la sobrevida libre de progresión. Ya en épocas más avanzadas, después de ese estudio, se comprobó que las terapias de nueva generación, como el osimertinib, eran mejores que las terapias de primera generación. Entonces ya estamos moviéndonos de la quimioterapia a terapias inteligentes y luego de terapias inteligentes a terapias aún más inteligentes. Y así una semana se ha aprobado la opción de tratar a los pacientes, por ejemplo, con el mismo mutación gen EGFR, con una combinación de la terapia dirigida más quimioterapia, que en un estudio reciente que se llama el FLORA-2, demostró que esa combinación de la terapia dirigida más quimioterapia es mejor que usar osimertinib como droga única, que era el estándar antes de eso. Entonces se siguen viendo opciones y tratando de mejorar los resultados de lo que es sobrevida. Y ustedes pueden ver aquí que no es solamente el gen EGFR al que estamos buscando, hay por lo menos 9 que hacemos en el momento del diagnóstico en investigación,
y es por eso que yo prefiero hacer el test NGS, que cubre todos ellos. Si uno empieza a hacer pruebas moleculares diferentes, como el PCR, el FISH, entonces uno empieza a hacer no todas las pruebas que uno necesita y se les empieza a acabar el tejido. El tamaño de biopsia a veces es pequeñito.